no lo he dicho nunca, entonces sabéis que esta vez cuando lo escuchéis diréis algo diferente. Tenía en mi agenda apuntada la predicación de hoy y tenía predicación de hoy y en el libro de Jueces, porque iba a hablar sobre el libro de Jueces. Pero en las últimas 2 semanas, pensando en el día de hoy, no podía... No sé, no podía prepararla, no podía escribirla. También pensando en el evento que iba a ocurrir ayer, no podía, no sé. No me había pasado muchas veces antes de tener elegido un tema y no ser capaz de hacerlo. Entonces, por eso lo digo, no me habéis escuchado antes decir estas cosas. Y pensando en que tenía que traer hoy, el único texto que venía a mi cabeza era este pasaje de Jesús con María y Marta, más que con Lázaro, la verdad, con María y Marta. Y nada, quiero orar para pedir al Señor si Él quería hacer algo con eso hoy, que nos hable a cada uno de nosotros. Papá, gracias por tu palabra. Nos acercamos a ella hoy y pedimos que nos hables. Tú sabes dónde estamos, sabes si estamos más cerca de María, de Marta, de los discípulos o incluso de Lázaro, y pedimos que nos hables. Queremos escucharte, estamos atentos y háblanos, Señor. En nombre de Jesús, amén. ¿Os ha pasado alguna vez que vais a volver a ver una película o leer un libro que os gustó un montón, que además recordáis cada parte pequeña de la peli, del libro, y cuando os ponéis de nuevo a verla o a leerlo decís, puf, de esto no me acordaba, esto mejor de lo que pensaba? No sé si os ha pasado. A mí me pasaba casi siempre que veía con mi hermano El Señor de los Anillos. Siempre veía algo especial de que no me había fijado. Y es una sensación bonita, ¿verdad? Es un asombro inesperado. Y ese asombro inesperado me ha pasado con Juan 11. Yo estaba convencido de que este texto me lo sabía espectacular, que lo había estudiado bastante, que les había sacado las cosillas, por no del todo. ¿Dónde estamos en Juan 11? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado aquí? Estaría bien preguntárnoslo. En el capítulo anterior, en el capítulo 10, Jesús está en Jerusalén y está celebrando una movida que se llama el Hanukkah judío, que es un festival que hacían los judíos, y Jesús está hablando con mucha gente. De hecho, ocurre y nos relata aquí Juan que en el 23, si queréis tener la Biblia abierta o whatever, os vendrá bien, porque voy a ir haciendo referencia a muchos versículos. Dice que la gente le pregunta a Jesús, oye, ¿hasta cuándo nos vas a tener en ascuas? ¿Cuándo nos vas a responder a la pregunta que te estamos haciendo? ¿Eres tú el Mesías? ¿Sí o no? Buena pregunta, ¿o no? A lo que Jesús responde, ya les dije, pero ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado ya. Nadie puede quitarlas porque el Padre y yo somos uno. Consecuencia del speech de Jesús, una vez más, escribe Juan, la gente tomó piedras para matarlo. ¿Por qué? Dice más tarde, porque es blasfemia. A lo que Jesús responde y termina el segundo speech diciendo, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Ahora tú preguntas, ¿ha conseguido Jesús suavizar a la plebe con el comentario? Pues no mucho. Si su intención era suavizarlo, no parece que haya elegido la palabra adecuada. Escribe Juan de nuevo, una vez más. Trataron de arrestarlo, pero él se escapó y los dejó. A estas alturas de la historia y de la vida de Jesús, Jesús es una persona bastante controvertida ya.
tiene a gente que lo ama hasta el punto de dejar absolutamente todo. Pero también tiene mucha gente que no le gusta absolutamente nada, que de hecho quieren matarlo de forma directa ya. Ya no es que conspiren, ya es que lo quieren matar del tirón. Y en el versículo 40 nos dice Juan que se fue al otro lado del Jordán. Jesús se va lejos, cerca del lugar donde Juan el Bautista bautizaba al principio. Y se quedó allí un tiempo. Y muchos lo siguieron. Y dice en el 42, y muchos de los que estaban allí creyeron en él. Luego, Jesús toma a los discípulos, se va al otro lado del Jordán, a un lugar que se llama Betania. No confundir con la Betania de Lázaro. Es que no tenían mucho ingenio los judíos de ese primer siglo al poner los nombres, porque Juan, María, Betania, entonces claro, se complica la jugada. Pero la Betania de Lázaro no es la Betania de ahora. Jesús está en otra Betania, más lejos de Jerusalén, va con sus discípulos, y resulta que allí es donde comenzó Juan el Bautista el ministerio. Y parece que algo se ve, algo se nota, que cuando Jesús llega allí y predica, la gente hace una conexión directa. Ah, este es del que hablaba Juan. De este nos predicaba Juan antes. Y dice el texto que creen en Jesús. O sea que después de la tempestad, ponte también en la piel de los discípulos, después de que casi apedrean al maestro. Ahora estamos en un lugar de paz, de éxito. La gente cree. Y eso es precioso. Puedo imaginar a los discípulos alucinar con el brillo en los ojos de alguien que conoce a Jesús por primera vez. Oh, sí. Yo para esto sí me apunté, Jesús. Yo me apunté para esto. Si cuando me dijiste sí, yo me apunté para esto. Si yo quería ver aquí a gente acercarse a ti, a gente alucinar para esto sí. Para lo de coger piedras y eso, no, bórrame. Para la piedra, bórrame. Para esto sí. Pero parece que Juan nos dice, no os pongáis cómodos, que llegamos al capítulo 11. Y comienza el capítulo presentándonos a un personaje nuevo, un tal Lázaro. Y dice que este Lázaro está enfermo. Lázaro pertenece a una comunidad pequeña, en Betania, la otra Betania, como os decía, que dice que está alrededor de unos 3 kilómetros menos de Jerusalén, o sea, muy cerquita, entre medias de Jerusalén, el Monte de los Olivos y Betania. Pero Juan no se queda únicamente describiendo a este Lázaro como un hombre de Betania que está enfermo, sino que hace un zoom un poquito más a ver quién es este personaje, a presentárnoslo de forma más cerca. Y dice que Lázaro tiene 2 hermanas, María y Marta. ¿Quiénes son? Pues Juan sigue y dice, María es la mujer que derramó perfume, ese perfume súper costoso, en los pies de Jesús y le secó con los cabellos, con el pelo. Lo curioso es que Juan todavía no ha escrito sobre esto. Juan va a escribir sobre esto en el capítulo siguiente, en el capítulo 12. Va a relatar este acontecimiento de María con Jesús. Y a cualquiera se preguntaría, entonces, ¿por qué hablas de él? Y la mayoría de estudiosos creen que Juan lo escribe así del tirón porque esta era una tradición bastante conocida ya entre los cristianos del primer siglo. O sea, esta historia de que María se acerca a Jesús, derrama el perfume y lo limpia, ya se conocía. Por lo cual, cuando Juan dice María, la del perfume, la gente dice, ¡ah, amigo! Ese sí sé quién es. Ahora ya tengo a Lázaro el recolocado. A María la conozco. Además, igual que vosotros, la gente del momento también conocía a Marta y María por alguna cosa más. Ya se ha escrito la biografía de Jesús que escribe Lucas, y Lucas ya nos relata, y no sé si os acordáis, en el capítulo 10, ese evento tan famoso de Marta y María. ¿Os acordáis? Marta está busy, ocupada, está con las tareas, está organizando, está cocinando, está limpiando, está con la mente a tope. Marta es una mujer activa. Y María, pues María se encuentra recibiendo clases de teología avanzada. No sé si lo sabías, pero cuando María está a los pies de Jesús,
María está recibiendo clases de teología. La posición tradicional de los maestros de la ley con sus discípulos era el maestro y el discípulo se sentaba a sus pies y el maestro le enseñaba. Evidentemente las mujeres no eran parte de ese ciclo de formación, pero aquí sigue una mujer en ese ciclo de formación con el maestro de maestros y a Jesús no es que le moleste, es que Jesús parece que la potencia a tope. Abro paréntesis. Mujeres, si alguien dice que no tenéis sitio, recordad que Jesús hace sitio siempre para vosotras. Welcome. ¿Recordáis que le dice Marta a Jesús? Marta, sin miedo, porque es que la mujer va sin miedo, en general por la vida. Le dicen, ¿no te importa que esté yo aquí hernia trabajando? Y no se queda ahí. Dice, dile que me ayude. Tiki tiki. Jesús, dile que me ayude. Y en esa interacción, cuando la leía, digo, ostras, es que se ve un montón de cosas de la personalidad y del carácter de las hermanas. De hecho, cuando lo leía, en cierto sentido, me imaginaba, me recordaba cosas de mi hermano y yo de pequeños, de esa Marta en la que yo me siento súper identificado, corriendo de arriba abajo, haciendo siempre cosas, ocupado, y mi hermano mucho más como María, contemplando a la persona. Marta es una tía fuerte, activa, ocupada, protectora, trabajadora. Tiene que trabajar un poco la asertividad, pero es una tía súper guay. María parece diferente. María parece más reflexiva, más interna, más creativa incluso, diría yo. Fíjate que cuando María tiene que expresar su amor y gratitud al Señor, lo que hace no es ir ahí y darle un speech como hace otra gente, va y le derrama un perfume y le limpia los pies con sus cabellos. María es diferente. Y veremos más de las personalidades de ellas más adelante cuando Jesús se encuentra con ellas y cómo casualmente Jesús no las trata igual. Dejando a un lado esto, lo primero que vemos es que ser amigos de Jesús no te exime de sufrimiento. Sabemos que estos tres, Lázaro, María y Marta, eran seguramente los amigos más cercanos a Jesús. Se nos dice repetidamente en la biografía de Jesús que Jesús va muchas veces a verles, muchas. Sin embargo, que fueran súper cercanos a Jesús, esto no implicó directamente que el sufrimiento no fuera a ser parte de su historia, como la del resto de seres humanos. Porque ser amado por Jesús no implica prosperidad en todos los sentidos. Lo siento, pero no lo implica. Porque los que aman a Dios también experimentan caos, turbulencia, sufrimiento, muerte. Pero lo que sí es verdad es que los que son amados por Jesús tienen una promesa gloriosa. Esa promesa con la que termina Jesús diciendo, tendréis sufrimiento, pero yo estoy con vosotros hasta el fin. Versículo 3. Así que las hermanas le enviaron un mensaje a Jesús diciendo, Señor, a quien tú amas está enfermo. ¿Te has fijado? Es espectacular. Es que yo no me había fijado antes. Jesús, a quien tú amas está enfermo. Dos cosas espectaculares. Lázaro, el que te ama, no, al que tú amas. Introducen a Lázaro, María y Marta, como aquel que es amado por Jesús, a quien Jesús ama. La base del mensaje para Jesús no está en el amor de Lázaro a Jesús, sino en el amor de Jesús a Lázaro. Esto es revolucionario.
Porque creo que el mensaje que le lanzan a Jesús, María y Marta, debería o podría ser un modelo de oración, de forma de comunicarnos para ti y para mí con Dios. ¿Cómo nos acercamos nosotros a Jesús? ¿Desde dónde y sobre dónde nos acercamos a Jesús? El amor de Lázaro por Jesús, al igual que el mío, depende del día. Tiene días más ateos. Pero el amor de Dios no falla. El amor de Dios no entiende de días de mucha presión en la cual me cuesta mirarte porque estoy súper ansioso. Fíjate que la palabra en griego que usan aquí para decir al que amas no es agape. ¿Os acordáis de la palabra agape? Eso, los evangélicos hubo un momento que nos gustaba mucho hablar de esas cosas. Agape es la palabra que usa en 1 Corintios Pablo cuando habla del amor divino. Aquí no usa esa palabra. No dice que Jesús ama a Lázaro con ese amor divino. Usa la palabra fileo, que es la palabra de amor, de amigo, de afecto personal. Jesús ama a Lázaro como amigo. Le encanta, le gusta a Lázaro. No es que Dios, como es amor, tiene que amar a Lázaro. No es que Jesús ama a Lázaro porque es su amigo, es que le gusta estar con él. La segunda cosa que me pareció espectacular de esto es cómo acuden Marta y María a Jesús. Dicen, Jesús, quien amas está enfermo. No dicen, Jesús, a quien amas está enfermo, por lo cual, porfa, echa un cable. Porfa, ayuda. Porfa, manda al discípulo más experimentado en sanación y que venga y lo sane. No, solo le informan. No le dan ninguna orden, no le dan ninguna instrucción, se limitan a informar a Jesús. Señor, esto está pasando. No sé si os acordáis cuando prediqué sobre Hechos 4 y la oración que hacen los creyentes de Hechos 4 cuando son amenazados por el imperio. Imagino que no. Pero hay algo muy parecido que ocurre a esta oración. Los creyentes de ese momento dicen, Señor, mira nuestra realidad. Míranos. Conoce nuestra realidad. Y es muy parecido a lo que hacen María y Marta aquí. Señor, tu amado está enfermo. Hago mucho énfasis en esto porque estoy un pelín cansado de escuchar cada día más en algunos ambientes cristianos cosas como comanda en fe a Dios, declara, ordena en el nombre de Jesús. ¿Tú quién eres? ¿Acaso sabes tú lo que sería bueno que ocurriera? Porque yo cada vez que pienso que algo bueno que ocurriera, luego miro para atrás y digo, menos mal que no ocurrió. Dice Billie Eilish en una de sus últimas canciones, pedí un deseo, se convirtió y resultó que era una pesadilla. Cuidado porque eso de claro que esto va a ocurrir, yo creo que invierte un poco los órdenes. Parece que me coloca a mí como el que pide, el que ordena, el que comanda, y a Dios como el que sirve y pone la mesa. María y Marta aquí creo que nos muestran un ejemplo de oración espectacular. Imitemos a Marta. Invitemos a Jesús a nuestra realidad. Jesús, estoy así. Ha pasado esto. Jesús, a quien amas está enfermo. Jesús, a quien amas se encuentra en esta situación. Jesús, a quien amas no sabe qué hacer. Seguimos con la historia. Versículo 6. Se quedó donde estaba 2 días más.
Pasado el tiempo, le dice a los discípulos, volvamos a Judea. Evidentemente los discípulos cuando escuchan a Jesús decir vamos a Judea, os podéis imaginar que dicen no es buena idea, casi te matan la última vez, hace escasamente 3-4 días que estuvimos allí, no. Además aquí estamos súper bien, estamos bastante bien de hecho, llevamos 2 días tranquilos, de chill, fresh. Es verdad. A Judea no. Perdonadme que haga un salto en el texto y la conversación con los discípulos la dejo para otro día. Jesús dice, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Ante tal afirmación, los discípulos dicen, Señor, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Fíjate que los discípulos razonan como razonan mucha gente hoy en día, ¿no? Si durmiendo se cuida todo. Tú déjalo aquí, durmiendo se pone buena la gente. Los discípulos dicen algo parecido aquí. Señor, si te vas a hacer dormido, déjalo que duerma, que durmiendo la cosa se pone bien y ya se despertará mejor. A lo que Jesús les dice, no, que Lázaro está muerto. Y esta afirmación de Jesús es importante por varias razones. En primer lugar, porque el mensajero nunca le ha dicho a Jesús esto. El mensajero le ha dicho a Jesús que Lázaro está enfermo. ¿Cómo sabe Jesús que Lázaro está muerto? Está claro que revelación humana no pudo ser. Entonces tuvo que ser de otra forma. Cuando Jesús llega, Lázaro lleva enterrado 4 días. Versículo 39. El viaje desde donde está Jesús hasta donde estaba Lázaro era de poco más de un día. Jesús se ha quedado 2 días más en Betania, más el día de viaje 3, más el día de viaje del otro mensajero para contarle a Jesús que Lázaro está enfermo. 4. Luego Lázaro probablemente murió antes de que el mensajero llegara a Betania a informar a Jesús de que Lázaro estaba enfermo. Os digo esto porque me parece importante resaltar que alguna gente ha comentado que Jesús se queda en Betania aposta para que Lázaro muera, que la gente sufra y así él llegar con el milagro espectacular. No solo que me parezca un poco osado, macabra la idea, es que no pudo ser. Porque cuando el mensajero sale, Lázaro ha tenido que morir para estar 4 días muerto cuando Jesús llega. ¿Os habéis fijado cuando Jesús dice después, es que hay algo espectacular? Jesús llega y le dice a los discípulos, vamos a ir y vais a ver a Dios obrar de forma especial. ¿Os habéis fijado quién habla? ¿Quién habla? Tomás. ¿Desde cuándo habla Tomás? Si el que habla es Pedro. Lo cual es que es bastante probable es que Pedro no estuviera por ahí. Entonces, ante la falta del que pone la voz cantante, otro la ocupa. Y es que me hizo mucha gracia leer a Tomás, porque Tomás es un ser de luz también, es un ser bastante especial. Es una especie de melodramatismo depresivo amoroso, ¿sabes? Es muy bonito. Jesús dice, vais a presenciar algo espectacular, vais a ver a Dios moverse directamente, a lo que Tomás responde, vamos, para que muramos también con él. Tomás, tío. Lázaro ha muerto. Y cuando estaba estudiando el pasaje digo, pero ¿cómo se vivía la muerte en el siglo I? Es decir, ¿qué escenario se encuentra Jesús cuando Jesús aterriza en Betania después de 4 días? Pues resulta que después de morir, inmediatamente después, se procedía al entierro del muerto. Se notificaba a la gente, a la gente iba a la casa de la familia
y de ahí se hacía una procesión, todos juntos, hasta la tumba. Ya bien sea un agujero, una cueva, dependiendo de la persona, y de ahí se volvía a la casa para guardar luto durante 7 días. Esto está pasando mientras Jesús llegaba, y de hecho Jesús llega a mitad del luto, de los 7 días. Atentos, porque desde aquí hasta que Jesús llegue a la tumba de Lázaro, se va a encontrar con las 2 hermanas del difunto. Y las 2 interacciones son bastante reveladoras. Entre otras cosas porque muestran mucho la personalidad que decía de ambas, y muestra de forma especial cómo Jesús las trata a cada una de ellas. Porque María y Marta son irrepetibles, son especiales. Como tú y como yo. Y por ello Jesús las trata de forma especial, de forma única, de forma irrepetible. La primera cosa es que Marta sale corriendo cuando se entera que Jesús llega. Esto, va a empezar, es una ruptura de la tradición judía, pero tampoco nos debería sorprender porque Marta y la ortodoxia no son mejores amigos. Versículo 20, María se queda en casa, seguramente lamentándose, o lo mismo es que tampoco sabe que viene Jesús. Porque hasta el 28, que Marta va a decirle, oye María, que Jesús está aquí, parece que no lo sabía. Pero Marta sí lo sabe. Y sale al encuentro de Jesús. Pero sale al encuentro de Jesús con muchas cosas en la cabeza. Marta es una tía que piensa. Y desde que Lázaro está malo, lleva pensando qué tendría que haber ocurrido, qué tendría que haber hecho eso diferente, cómo podría haber mejorado la cosa, qué hubiera cambiado si hubiera estado aquí él, por qué se fue, es que no lo sabía, qué hace, por qué, cómo. Por eso le tengo gran simpatía a Marta, porque en mi cabeza funciona un poco, creo que parecida a la de ella. Y cuando llega Jesús, Marta ya tiene todas las conclusiones. Marta ya sabe lo que se ha hecho mal y lo que tendría que haberse hecho diferente. Y cuando llega Jesús, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no estaría muerto. Igual que en el episodio de Lucas 10, Marta le dice a Jesús lo que piensa y sin miedo ninguno. Lo cual es interesante, porque Jesús no la regaña. Jesús no le dice, Marta, ¿tú quién te crees que eres? ¿Tú sabes con quién estás hablando? ¿Qué haces? Insensata, desagradecida. Lo cual debería de resonarnos con lo que también Pau nos predicó hace unos domingos, de ese momento en el que vemos al profeta Elías y a muchos otros decirle a Dios, pero ¿por qué? ¿Pero qué haces? Y no encontramos en ningún momento a Dios diciéndoles, pero ¿vosotros quién sois? Jesús no le reprocha a Marta que se queje, ni que le diga, ¿por qué no has hecho nada? ¿Por qué no has hecho más? ¿Por qué no has estado? ¿Por qué no has venido antes? No sé cómo estás hoy, pero si te sientes triste, enfadado, enfadada, lo que sea, puedes acudir a Jesús sin miedo, 100%. Sin miedo a usar una teología incorrecta, sin miedo a que las palabras no suenen como deberían, sin miedo a no entender del todo lo que estás sintiendo. Jesús te acoge como estás y como eres, no como deberías. Y alguien puede decir, pero ¿no sabía ya Marta que Jesús había resucitado a gente antes? Lo había hecho, ¿no? ¿Recordáis que Juan predicó hace 2 domingos? 1, sobre la resurrección, ¿verdad?, de la hija de Jairo. Marta lo sabe. La respuesta es sí, pero no.
La resurrección de la hija de Lázaro, o sea, de la hija de Jairo y de la, no sé si os acordáis también, del hijo de la viuda, son inmediatas a la muerte, prácticamente. Ha pasado poco tiempo. De hecho, alguno diría, algo así un poquillo escéptico, diría, a ver, Josué, en primer siglo no tenemos forma de detectar una muerte 100%, ¿sabes? No tenemos electrocardiogramas ni encefalogramas, por lo cual eso de saber si está muerto de verdad, lo mismo estaban en parada, lo mismo, yo que sé, estaban un poco ahí, ¿sabes? Le dio una pájara y Jesús llega y los reanima, pero no los ha resucitado. Con Lázaro es diferente. Y Marta lo sabe. Fíjate que cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro y dice quitar la roca, Marta protesta. Y de hecho escribe Juan, protesta. No sugiere, protesta. Jesús dice, quita la roca, y la otra dice, que no. ¿Cómo vas a hacer eso? Que lleva 4 días muerto. Y comenta más. Si ya tiene que oler fatal. Lo cual muchos comentaristas decían, es que hay una cosa que no entendemos del todo nosotros los occidentales del siglo XXI, que nos pilla muy lejos la muerte. O sea, cuando alguien muere, normalmente vamos al sepelio y lo máximo que hemos podido ver ha sido al muerto después de unos días vestido con traje y maquillado. Pero en el primer siglo la tradición de enterramiento es diferente. Ellos saben perfectamente que al 4.º día la pinta del muerto es regular. De hecho, los judíos no hacían un proceso como los egipcios de momificación ni nada por el estilo. Los judíos lo único que hacían era ponerle unas especias para que oliera menos. Los cubrían en vendas y para adentro. O sea, no había una opción de que el cuerpo de 4 días no se haya desintegrado. No, es que... De hecho, no voy a aburriros porque creo que si no se me iría el tiempo. Estuve buscando algún ensayo médico de qué ocurre con los cuerpos. Y lo curioso es que a partir de las 72 horas, a partir del tercer día, es cuando empieza el proceso chungo a nivel químico. Las células empiezan a comerse unas a otras, empiezan a liberarse gases terroríficos. O sea, a partir del tercer día el cuerpo es chungo. Aquí estamos en el cuarto. Por lo cual, Marta sí que sabe que Jesús tiene poder, pero es que esto es diferente. Si es que aquí no hay ni músculo. Aquí ya hay bichos comiéndose las cosas. Y literalmente, no estoy metafóricamente. Eso, como os decía, en el versículo 39, si tenéis ahí la Biblia adelante, dice, Señor, a esta altura ya el olor es espantoso. Dice Marta a Jesús. Sin embargo, después de decirle, Señor, si hubieras estado aquí, parece que hay un atisbo de fe nuevo en Marta, que le dice a Jesús, aún así, sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo da. Y Jesús le responde a Marta, Marta, tu hermano resucitará. Esto es curioso, porque ¿a dónde lleva Marta la conversación después de eso? Pues parece que la lleva a un lugar en el que se siente cómoda. La lleva a una discusión teológica. Porque no te engañes, hay gente que cuando piensa en Marta y dice, estaba en la cocina limpiando, se imagina ahí una señora que no sabe lo que está ocurriendo, pero Marta está activa, está limpiando, pero se entera de la misa y de la mitad y de la otra mitad. O sea, Marta tiene mejor teología que tú y yo, seguramente. De hecho, lo demuestra ahora justo después. Marta dice, no, si ya sé que resucitará. Pero en el final de los tiempos, como está escrito. Marta sabe la escatología, sabe lo que ocurre después. Le dice, sí, yo sé que va a resucitar. Pero en el final de los tiempos. Como digo, en esta conversación teológica, Marta está cómoda. Por eso digo que me identifico, yo aquí también estoy bastante cómodo. De hecho, cuando tengo algún tipo de problema emocional, normalmente lo suelo llevar ahí arriba. Me muevo ahí en el mundo de las ideas. Estoy genial, estoy cómodo. Poco creo que como Marta está haciendo ahora mismo. Pero Jesús coge la conversación y le dice, déjate de teología, fuera teología, ni juicio final, ni nada.
Marta, que yo soy. Que yo soy la resurrección y la vida. Ya sé que habrá resurrección, Marta, un día. Sí, pero que yo soy la resurrección. Hoy, ahora y siempre. Que no es que yo resucite a gente, es que yo soy la resurrección. Que no es algo que yo doy o yo hago, es que yo soy. Y esto es espectacular porque aquí Jesús lleva a Marta desde lo teológico hasta lo personal. De esa conversación sobre escatología y el final de los tiempos, Jesús lleva a Marta a una conversación sobre Jesús mismo, a una conversación personal, al yo soy. Y no sé si os habéis fijado que cada vez que Jesús dice eso de yo soy, Jesús está invitando al oyente a algo. Por eso muchas veces repetimos que el mensaje de Jesús no es un mensaje espectacular, súper coherente, con ideas fantasiosas, espectaculares. Que sí, pero el mensaje de Jesús es una invitación todo el rato. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, está diciendo que sin mí estarás hambriento siempre. Cuando Jesús dice, yo soy el agua viva, Jesús dice, sin mí siempre estarás sediento. Cuando Jesús dice aquí, yo soy la resurrección y la vida, está diciendo, sin mí estás muerto. Pero por si no fuera poco, Jesús lanza una pregunta a Marta y le dice, ¿lo crees? Versículo 27. Marta no solamente tiene una buena teología sobre escatología, también tiene una buena cristología. Viene. Sí, Señor, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sé que vienes de los cielos, que tienes una misión para con los hombres, que traes a Dios, que haces la voluntad del Padre siempre. Lo sé. A continuación, Marta va a buscar a María y dice, el maestro te busca. Versículo 31, vemos que los judíos están en la casa con ellas consolándolas. Pero cuando ven que María sale a prisa, piensan que va a la tumba a llorar y van con ella. María se encuentra con Jesús y ¿qué dice? ¿Habéis fijado en qué le dice María a Jesús? Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le dice lo mismo. Lo mismo que Marta. Dice el refranero español que dos que se acuestan en el mismo colchón, ¿no es así? Se vuelven de la misma condición. Dos que se juntan mucho o dos que se juntan mucho acaban sonando parecidos. Esto no tiene que ser malo, pero puede serlo. De hecho, diría que en tiempo de crisis, de sufrimiento, tenemos que ser muy intencionales con quién elegimos pasar tiempo. ¿Con qué voces van a alimentar nuestra alma? ¿Son voces cínicas, críticas, de desesperanza? ¿O son voces de amor, de comprensión, de esperanza? ¿Qué voces vamos a escuchar cuando estamos sufriendo? ¿Con quién vamos a decidir acostarnos? Metafóricamente hablando. Sin embargo, aunque la frase sea la misma, la escena que Juan nos relata
es bastante diferente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a María a los pies de Jesús, llorando. La misma frase, pero no. Cuando Jesús los ve llorando a María y a los judíos, dice el texto que se conmovió profundamente, que se emocionó, que se enojó, que se indignó. Dicen que deberíamos traducirlo incluso como que sintió un gemido interno, como que le dolió en el alma, una angustia profunda, indignación, tristeza, ira, pena. Jesús ha perdido a su amigo, lo amaba, y además está viendo a Marta y María, y eso le afecta emocionalmente mucho. En Jesús sabéis que vemos a Dios en carne y hueso, experimentando el tormento hasta el punto de la muerte. Y Dios aquí se encuentra con una realidad terrible, una realidad jamás pensada para Dios. Cuando Dios imaginaba el mundo en el principio, esto no se lo imaginaba. Esto no era parte del plan. Y ese Jesús que se encuentra con la consecuencia de la rebelión humana, se conmueve por dentro, se rompe. Es la distorsión de la imagen que Dios imagina con esa vida abundante. Y Juan lo saca con ese versículo espectacular que sabéis que es el más corto de la Biblia y dice: Jesús lloró. Y el verbo llorar no significa que tuvo un estallido repentino de lágrimas o que tuvo una mota que se metió en el ojo, sino que significa llanto abierto. Ese llanto que no puedes contenerlo. Jesús está completamente desbordado. Desbordado completamente. ¿Sabéis? Muchos teólogos y filósofos cristianos durante la historia han pensado mucho en la idea de Dios. Y por cosas incluso que nos traían de los griegos, les costaba pensar la idea de que Dios pudiera sufrir, de que Dios pudiera tener sentimientos. Porque evidentemente eso te hace inferior, débil. ¿Qué tipo de Dios llora, sangra? Pues el Dios de la Biblia llora y sangra. El Dios de la Biblia, a veces nos olvidamos que es el Dios que vemos en Jesús. Cuando Pablo escribe sobre Jesús, dice: oye, el Dios invisible, ese Dios que no podíamos conocer, se ha hecho visible en la persona de Jesús. Es decir, si quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. En Jesús, el humano ve a Dios. ¿Cómo es Dios cuando se encuentra con el sufrimiento, con la pérdida, con el dolor? Ante el sufrimiento y la muerte del ser humano a quien ama, Dios llora y sufre. El Dios cristiano es un Dios que tiene cicatrices en sus manos. Es un Dios que sabe lo que es sufrir. Es un Dios que cuando está roto te dice: lo entiendo y estoy contigo. Muchos siglos antes de que esto ocurriera, el profeta Isaías escribía, ya pensando y viendo esto, de Dios como el varón de dolores, como el experimentado en quebranto.
Y aquí vemos a ese Dios experimentado en quebranto. Es increíble, porque María y Marta lanzan una misma afirmación o queja a Jesús, pero Jesús no le responde de la misma forma. Porque son preguntas diferentes, porque son personas diferentes y porque Jesús trata a cada persona de manera especial, de manera única. Porque cada persona que sufre diferente. Y casualmente creo que para entender la imagen completa del Dios cristiano del sufrimiento necesitamos ver cómo Dios responde a las dos. No nos vale ni como necesitamos las dos. Porque ante el sufrimiento de ambas, Jesús responde con identificación y con esperanza. Dios en medio del sufrimiento se identifica con nosotros, sufre con nosotros, llora con nosotros, pero no se queda ahí en sufrir con nosotros, sino que nos da una esperanza nueva, espectacular. Te dice que esto no es todo. Tenemos 4 personajes en la historia. Los discípulos, por ponerle el primero, que tienen miedo, pero están flipando con lo que Jesús está haciendo. Están absolutamente maravillados. Tampoco creo que lo entiendan del todo. Solo les queda acercarse a Jesús, a abrazarle, a alabarle, besarle, estar con él, pedirle que no se vaya nunca. En segundo lugar tenemos a María. Está triste, está abatida por la muerte de su hermano. María necesita que Jesús se identifique con ella, con su sufrimiento. Necesita que Jesús sufra con ella. Porque ante nuestro sufrimiento, Dios no nos envió un sermón o un libro espectacular. Ante el sufrimiento, Jesús sufrió y lloró. Marta está enfadada, está confusa. No entiende por qué Dios hace unas cosas y no hace otras. Marta necesita fe y consuelo en este momento. Marta necesita recordar que el sufrimiento tiene fecha de caducidad, que no es para siempre, que hay esperanza de algo nuevo, de algo glorioso. Y si me permitís, hay un último personaje y es Lázaro. Está muerto. Lleva días en una cueva. Necesita un milagro real en su vida. Necesita oír la voz de Dios diciendo: ven a la luz, sal. ¿Quién eres tú hoy? ¿Con quién te sientes identificado hoy? ¿Con los discípulos temerosos y alucinando? ¿Con la María que sufre y necesita el abrazo y acompañamiento de Jesús? ¿Con Marta? ¿O quizás con Lázaro, porque también necesitas que alguien te saque de la cueva? ¿Dónde te sientes hoy? ¿Dónde estás? Quiero pediros que donde estáis podáis pensar durante 30 segundos, si queréis, cerrando vuestros ojos, como queráis, y pensáis: ¿dónde estoy? ¿Qué necesito hablar con Dios yo hoy? ¿Qué necesito escuchar quizás de Dios hoy? ¿Quién soy y qué necesito que Dios me hable?
Juan hace una cosa a propósito en el texto. Juan pone este texto en yuxtaposición, perdona por la palabra, a la muerte de Jesús. Y es el único de los evangelistas que hace esto. Juan pone este evento de la resurrección de Lázaro como previo a la muerte de Jesús. Juan quiere que veamos que hay una relación directa entre la resurrección de Lázaro y la ejecución del Nazareno. Juan quiere que entendamos que hay relación entre el milagro y la muerte de Jesús. Con la gente de Judea queriendo matar a Jesús, un funeral lleno de gente como este, porque dice que vinieron gente de Judea a verlo. La resurrección de un hombre que lleva 4 días muerto iba a armar revuelo. De hecho, a partir del versículo 45, si veis, este evento es el que enciende la mecha para que empiecen a conspirar claramente para ejecutar a Jesús. Juan quiere que entendamos que Jesús, para dar resurrección y vida a Lázaro, tiene que entregar la suya. Juan quiere que veamos que para que Jesús dé resurrección a Lázaro, está dando su propia vida. Que el precio de la resurrección de Lázaro es su propia ejecución. Y a la luz de esta, las palabras de Jesús, una de las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, cobran más luz todavía hoy. Una de las últimas cosas que Jesús dice a los discípulos es: nadie tiene mayor amor que este. ¿Qué? Que uno dé su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Juan quiere que entendamos que eso es lo que está ocurriendo aquí justo. Y Jesús encarna estas palabras profundamente. Jesús está literalmente entregando su vida por la vida de Lázaro. Jesús resucita a Lázaro, aun sabiendo que eso le va a costar la muerte. Y Jesús nos amaba y nos ama a todos nosotros, no solo a Lázaro. Creo que esa idea de fileo, esa idea de afecto personal, de amor, creo que se adapta a todos nosotros hoy. Y creo que Jesús nunca se cansó de nosotros. Y por eso vino, vivió, sufrió, murió. Porque no puede ni quiere dejarte en la tumba. Porque no puede ni quiere dejarte donde estás. Por eso Jesús le dice a Lázaro, y creo que te dice a ti, me dice a mí: amiga, sal fuera. Sal de la cueva. Ven a la luz. Deja la oscuridad. Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees? Y yo te pregunto, ¿lo crees?
No sé quién eres en la historia y no sé qué necesitas que Dios te hable, pero háblale hoy, no lo dejes para mañana. Acude a Jesús como hicieron Marta y María. Y si aún no conoces a Jesús, Jesús te dice, yo soy la resurrección de la vida, ¿lo crees? Es una pregunta de Jesús para ti, ¿lo crees? Jesús, gracias por ese texto, gracias por amarnos y por entregar tu vida por tus amigos, que somos nosotros. Gracias porque tú no nos llamas siervos ni lejanos, sino que nos llamas amigos. Y nos acercamos a ti y pedimos que nos encuentres donde estamos. Gracias porque eres un Dios personal y porque tratas con cada uno de donde estamos. Gracias porque a pesar de que estemos sufriendo o no entendamos cosas, tú estás con nosotros, tú sufres con nosotros y nos prometes que el sufrimiento no es para siempre. Te amamos y pedimos que tu amor por nosotros nos ilumine, nos llene, nos haga enloquecer completamente por ti. Y pedimos todo en el nombre de Jesús.